Bendiciones, me da gusto saludarte una vez más. Espero que este video sea de bendición para tu vida. Y te preguntarás, ¿puedo yo ser santo? La Escritura nos dice que sí. ¿Sabes? Cuando tú te acercas a Dios y le pides que Él habite en tu corazón como Señor y Salvador, Él nos adopta como sus hijos. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 1, del verso 11 al 12, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y sabes algo? El Señor en Levíticos 11:44 demanda a su pueblo que se santifique y les dice: sed santos porque yo soy santo. Pero, ¿qué es la santidad? La santidad es apartarse de todo lo malo. La santidad es limpieza, es ser puro. La santidad tiene su origen fundado en la perfección de Dios. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es perfecto. Por lo tanto, Dios es santo, santo, santo. Y Él quiere que nosotros seamos el reflejo de lo que Él es. ¿Alguna vez has escuchado esto? ¿Que los hijos son el reflejo de los padres? Bueno, pues Dios es santo. Él es santo y perfecto en su amor. Dios es santo y es perfecto en su misericordia. Dios es santo y es perfecto en su justicia. Dios es santo porque Él no se complace con las cosas malas, no se complace con el pecado. Él es santo. Por eso cuando tú y yo pecamos, estamos apartados de la gracia de Dios. Y esto me hace recordar que cuando el Señor creó todo, al principio todo era bueno, pero cuando el hombre en su pensamiento estaba solamente a hacer lo malo, el Señor le dolió en su corazón y decidió raer con todo lo que había en la tierra. Pero ¿sabes algo? Hubo alguien que llamó la atención de Dios, un hombre que estaba apartado de todo lo malo. Y ese hombre era Noé. La palabra de Dios dice que Noé era un hombre apartado del mal, justo y que caminaba con Dios. Y sabes, el Señor Jesús nos muestra también en su palabra ejemplos de muchas personas más que son y que vivieron una vida en santidad. Noé, por haber escuchado la voz de Dios, cuando el Señor le pidió que hiciera un arca, se salvó él de ese diluvio y toda su casa, su familia, porque halló gracia delante de Dios al vivir una vida apartado del pecado. La Escritura nos muestra también el ejemplo de Job. Capítulo 1, verso 1 y 2 nos dice que Job era un hombre íntegro, apartado del mal y temeroso de Dios, apartado del mal. Quiere decir que Job vivía una vida de santidad. Sí. ¿Sabes? Job pasó por una prueba muy fuerte y muy difícil en su vida. Job perdió todas sus posesiones, todo lo que él tenía, y perdió también a sus hijos. Ellos murieron y aún su mismo cuerpo tuvo una enfermedad, pero nunca, nunca blasfemó contra Dios. Mantuvo la integridad para con Dios. ¿Y sabes algo? Esa integridad fue premiada después. El Señor le dio el doble de lo que Job había perdido. Dios se agrada cuando tú y yo vivimos una vida en santidad. Daniel era un hombre noble, noble del pueblo judío, de los israelitas. Y cuando Babilonia fue a atacar al pueblo de Israel,
y se los llevaron cautivos, Daniel nunca perdió su confianza en Dios, sino él mantuvo su integridad también para con Dios, y el Señor le dio sabiduría. No se contaminó ni con la comida del rey, y mucho menos con la idolatría que había en Babilonia. Daniel siempre mantuvo su integridad para con Dios, su fidelidad y su amor, tanto que la Escritura nos muestra que había una comunión entre Daniel y Dios, porque Daniel lo buscaba siempre en oración y el Señor le reveló parte importante de su palabra a Daniel, y nos los muestra la Escritura precisamente en el libro de Daniel. Pero yo quiero hablarte de alguien muy especial, a quien tú y yo tenemos que seguir las pisadas. Jesús. Jesús, cuando estuvo en esta tierra, Él, la palabra de Dios dice que fue sin pecado. Él fue tentado en todos los aspectos, pero Jesús nunca pecó. ¿Y sabes algo? Por cuanto Jesús nunca pecó, con esa sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario, puede redimirnos a ti y a mí de nuestros pecados, y puede santificarnos por medio de su verdad y de su palabra y de ese hermoso sacrificio. Nosotros podemos vivir una vida en santidad como Dios lo pide, no solo de apariencia, sino desde lo más profundo de nuestro corazón cambiar. No de apariencia. ¿Sabes por qué? Porque el Señor reprueba que sea solamente de apariencia. En el tiempo de Jesús, los escribas y fariseos, el Señor les llamó hipócritas y les dijo que sus vestiduras por fuera se veían muy blancas, pero que por dentro estaban llenos de huesos de muertos, y que por dentro ellos apestaban de iniquidades, porque a Dios no le agrada el pecado, no es nuestra apariencia solamente por fuera. Dios quiere que haya un cambio de lo más profundo de nuestro corazón, y que sea el Espíritu Santo redarguyéndonos de todo pecado para que nosotros podamos ser limpios y vivir una vida para el Señor en santidad y apartados de todo pecado. ¿Podremos hacerlo solos? No. Necesitamos la guía del Espíritu Santo de Dios, porque Él es el que nos redarguye precisamente de todo pecado, nos limpia, nos santifica, nos purifica. El Espíritu de Dios. Por eso es que tú y yo lo necesitamos. ¿Sabes algo? En Hebreos capítulo 12, 14, la palabra de Dios nos dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tú y yo necesitamos a Dios para vivir esa vida en santidad, porque no todo el que diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos, sino solo aquel que haga la voluntad del Padre, solo aquel que viva conforme a la voluntad de Dios, solo aquel que se deje ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. No todos somos hijos como muchos piensan. La palabra de Dios dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te hago una pregunta: ¿tú eres hijo de Dios? ¿Estás viviendo la vida en santidad que Dios demanda? Porque la santidad es eso, apartarse de todo pecado, vivir una vida consagrada para Dios. Hoy el Señor quiere hablar a tu corazón, y hoy Dios quiere demandar de ti que tú vivas una vida en santidad. ¿Sabes por qué? Porque si no estamos viviendo esa vida en santidad, estamos en graves peligros. No podríamos estar cerca de Dios. Pero si tú y yo empezamos a vivir esa vida apartados de todo lo malo y consagrarnos para el Señor, te tengo una noticia maravillosa. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15-16 nos dice: sino como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. La pregunta es, ¿puedo yo ser santo? Sí. Si tú permites que el Espíritu Santo te guíe, sí. Si tú permites que Dios transforme tu vida desde lo más profundo de tu ser, te limpie, te santifique y te purifique, sí. Si tú lo permites, entonces eres santo. Porque eso es lo que Dios quiere. Que todo aquel que se acerque al Señor viva una vida en santidad. Y si crees que todavía no has podido lograrlo, entonces necesitas al Espíritu Santo para que Él te guíe. ¿Te parece si oramos juntos? Y le pedimos al Espíritu de Dios que entre a tu corazón, te santifique, te purifique. Oramos. Padre, hermoso y maravilloso Dios, tú que fuiste a la cruz del Calvario y que con tu sangre, Señor, nos has limpiado, nos has santificado, nos has purificado, nos has vivificado. Hoy yo te ruego, Padre, si alguno, Señor, quisiera tomarse de tu mano y permitir que tu Espíritu Santo lo guíe a vivir esa vida en santidad, hoy te ruego que toques los corazones. Tu palabra dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Señor, santifícanos con tu verdad, que es tu palabra, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Y tu palabra dice que sin santidad nadie te verá. Te necesitamos a ti para que tu Espíritu Santo nos guíe a vivir esa vida en santidad. Gracias, Padre, porque yo sé que nos escuchas y que tú serás guiando a cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Espero que seas bendecido y que este mensaje llegue a tu corazón. Recuerda esto, sin santidad nadie verá al Señor. Tú y yo lo necesitamos. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.